Vamos a pasar ahora al siguiente punto del orden del día, que es un diálogo sobre experiencias empresariales, experiencias prácticas de empresas que están presentes en África. Lo va a moderar Salim Falaja, que es coordinador del grupo de trabajo sobre África del Club de Exportadores. Salim, estás... Gracias, Antonio. Muy bien, pues te cedo la palabra, Salim, y gracias por coordinar y proponer este debate, que yo creo que va a ser muy interesante y muy práctico, ¿no? Muy de experiencias reales de empresas. Ok, perfecto. Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta siguiente parte relativa a las empresas. Es el turno de dar voz a las empresas que forman parte del grupo de trabajo de África, del Club de Exportadores e Inversores. Y me acompañan Joaquín Quiñonero, presidente de la empresa Incatema Consulting Trading, y Laura Muñoz, Export Manager del grupo SATEC. Buenas tardes a ambos. ¿Estáis conmigo, verdad? Perfecto. Hola, sí. Simplemente quería verificar que estáis ahí. Antes de comenzar, permitidme una breve presentación de las empresas que hoy nos acompañan para que conozcáis un poco en el ámbito empresarial en el que se mueven. Incatema es una empresa de consultoría, ingeniería y ejecución de proyectos que ofrece una amplia gama de servicios dentro de toda la cadena de valor del sector de la agricultura y también en el ámbito de la ingeniería, en especial en el segmento del ciclo del agua. Por su parte, el grupo SATEC es una empresa integradora de servicios y soluciones avanzadas de TI. Ambas cuentan con más de 20 años de experiencia trabajando en África, y con ello me gustaría empezar planteándoos cuestiones relativas a vuestra experiencia en el sector en el cual estáis trabajando. Empiezo contigo, Joaquín, si te parece. Me gustaría saber cuáles son las razones estratégicas que os llevan a posicionaros en varios países africanos, a buscar proyectos en esos países, porque tengo entendido que estáis vosotros centrados en América Latina y África. Me gustaría que nos contaras por qué África y no otras regiones. Muchas gracias. Buenos días, Sarí, y a todos los que se lo están escuchando y viendo en este debate. Incatema nació en el año 94, una empresa cuyo origen fundamental era el sector agrícola, con proyectos de desarrollo agrícola, regadíos, en España, trabajando fundamentalmente para el Ministerio de Agricultura. En el año 99, habida cuenta de la situación que se estaba produciendo ya en España, de la caída del mercado nacional, pues tomamos conciencia de que había que exportar, y claramente fue una decisión estratégica de que había que salir fuera. Y empezamos con un pequeño proyecto en São Tomé, financiado en este caso por la EFI, un proyecto de desarrollo agroganadero, y un pequeño proyecto de transformación de la pimienta en São Tomé, pequeños proyectos ya de pesca, que es otra de las especialidades que tiene Incatema, que es agricultura y pesca, y aparte el sector agua. Y poco a poco, a partir del 99, fuimos desarrollando proyectos igualmente en Ghana, en Gabón, en Senegal, en Camerún, en Cabo Verde, hasta el año 2004. Todos estos proyectos inicialmente tenían en gran parte financiación de la Agencia Española de Cooperación, con lo cual agradecemos profundamente que nos apoyase a nosotros y a otras empresas para iniciar esta andadura. A partir de ahí, ya en el año 2007, iniciamos en Angola proyectos de desarrollo agrícola muy importantes de transformación de regadío y producción de productos sobre 30.000 hectáreas, que se han ido siguiendo año tras año hasta la fecha. Angola es un país con un potencial agrícola enorme, colosal, y la experiencia española y la experiencia de Incatema en este sector, pues lógicamente es muy adecuada
ayudar al desarrollo y transformación del país en ese sentido. Y venimos trabajando sin interrupción desde esa fecha. Posteriormente, diversificamos nuestro sector de actividad, sector agua, en el año 99-2000. Empezamos con el sector agua, no en África, sino empezamos en otros países, en América Latina, y esa experiencia la hemos trasladado recientemente también a África, y en Senegal en este momento estamos trabajando en varios proyectos de depuradoras y abastecimiento de agua, ¿no? Que va muy bien. En definitiva, para acortar la respuesta, teníamos muy claro que teníamos que salir a exportar, y el tema de África pues fue por la oportunidad. Pensamos que es un continente que está a las puertas de Europa, que habrá muchísimas oportunidades, que el índice de desarrollo, como se han comentado anteriormente, la exposición de José María Mella y la del embajador de Mozambique, pues al ser bajo ofrece oportunidades para nosotros, y en principio pues estamos muy contentos de nuestra experiencia en África y pensamos que tiene un potencial de desarrollo enorme, colosal. Aunque sí que es cierto que ya entraremos más adelante en el debate, el apoyo financiero internacional es clave para que todo el continente africano emerja como un país verdaderamente, países en desarrollo de verdad. Sí. Perdona, me habían silenciado el micrófono. Laura, por vuestra parte, vosotros sois más del sector de la tecnología, estáis más enfocados, por lo que tengo entendido, más hacia el África Occidental. ¿Cuáles son las razones principales que os han hecho poner el foco en esta región del mundo? Sí, bueno, pues sí que es cierto que también tenemos una trayectoria de hace bastantes años. Nosotros nacimos en el 87 y por estructurar la exposición un poco similar al compañero de Incatema, SATEC inicia su andadura en el ámbito internacional. Bueno, SATEC empieza en España, es una empresa multinacional, como digo, de origen, trabajando en temas de integración de tecnología, y empezamos trabajando en Portugal. Entonces, de nuestra experiencia en Portugal nos extendemos al territorio lusófono y empezamos trabajando pues, en países como puede ser Mozambique o como puede ser Cabo Verde también. Luego también trabajamos hace 20 años, una cosa así, adquirimos una compañía en Marruecos y empezamos a trabajar también en Marruecos. Y bueno, tenemos distintas suertes en distintos países en los que trabajamos, ¿no? También exploramos nuestra presencia en Túnez, donde también adquirimos una compañía, pero bueno, luego con la primavera árabe la cosa se complica. Y también empezamos a trabajar en Argelia, donde estamos constituidos y tenemos presencia. Entonces, bueno, empezamos, ¿no?, nuestra presencia internacional por África, bueno, con distintas suertes, como digo. Es cierto que, bueno, en este afán internacional y multinacional que tiene la compañía, pues también exploramos la posibilidad de trabajar en América Latina y tenemos pues bastante experiencia en América Latina, en otros países. Pero después de bastante tiempo trabajando y con distintos proyectos en los dos territorios, actualmente estamos muy centrados en África por las posibilidades que tiene. Entonces, bueno, durante la ponencia explicaremos un poco más el tipo de oportunidades que vemos en la región. Lo que tiene que ver con los países bueno, que forman parte del estudio del Club de Exportadores, y por contar un poco nuestra presencia en todos ellos, los países ancla, que son 3, bueno, pues Etiopía, Nigeria y Sudáfrica. En estos 3 países sí que es cierto que hay oportunidades y, bueno, algo de presencia tenemos. En Etiopía, bueno, pues hemos trabajado algo de la mano de las operadoras de telecomunicaciones. Bueno, también trabajamos en Mali, en Gabón. Son oportunidades fundamentales, como digo, muy ámbito telco, muy específicas de telecomunicaciones. En Nigeria no hemos hecho gran cosa y en Sudáfrica trabajamos mucho de la mano de las empresas españolas o las empresas europeas. En este caso, sobre todo, son proyectos de energías renovables. Como veis,
Satec es una empresa de tecnología, pero es una empresa de tecnología muy cercana al ámbito del cliente, ¿no? Al cliente y al negocio del cliente. Entonces, como vamos de la mano de nuestros clientes en aquellos sectores en los que ellos están, pues nos acabamos especializando. Tal es así, bueno, voy a continuar con los países y os explico un poco, ¿no? Como veréis que en cada país pues tenemos experiencias específicas en sectores de acuerdo también a las oportunidades del país y a las oportunidades que los clientes nos proponen. En los países de asociación, que bueno, el informe establece 7, en Angola, como es el caso de Incatema, también estuvimos presentes o estamos presentes. Hicimos proyectos muy importantes en 2 ámbitos fundamentales, en el ámbito telco y en el ámbito de minas. Es cierto que bueno, actualmente la situación del país es un poquito más complicada y actualmente bueno, pues nuestro nivel de actividad no es tan intenso. También a través de Angola entramos en Namibia, donde bueno, pues actualmente estamos trabajando con oportunidades de telecomunicaciones para los sistemas de información de las operadoras. Luego, hay 2 países que para nosotros destacan dentro de los países de asociación y donde estamos muy centrados actualmente, son Costa de Marfil y Senegal, por esa experiencia que tenemos en Marruecos. Es a través de la experiencia de Marruecos que trabajamos y que estamos actualmente muy activos en Costa de Marfil y en Senegal en bueno, 4 sectores fundamentales. Uno es el de agricultura, bueno, y trabajamos con agricultura y agua. Luego otro es el de salud, que ahora con el tema de la crisis, pues bueno, fundamentalmente. Luego tenemos el sector educación y el sector gobierno y telecomunicaciones. Y luego en el resto de países donde mencionáis, Ghana, hemos intentado, sí que es verdad que siempre nos piden tener presencia local y actualmente no estamos basados allí. Y en Kenia y en Tanzania, bueno, pues alguna exploración, pero nada muy intenso. Bueno, ambos habéis mencionado países. Quizás Laura ha entrado un poco más con detalle. Joaquín, ¿cuáles son, dónde tenéis puesto el foco en la actualidad? ¿Cuáles son los principales mercados que estáis apuntando? Y también me gustaría que nos comentaras cuáles son las principales dificultades que estáis teniendo a la hora de implementar un proyecto o hacer algún tipo de inversión. Ok. Actualmente estamos precisamente haciendo una actualización de nuestra estrategia de desarrollo en África, que, como he comentado inicialmente, pues hemos trabajado, sin entenderme mucho, los proyectos que hemos hecho, desde Sao Tomé, Ghana, Gabón, Cabo Verde, Senegal, Camerún y Angola. En este momento estamos precisamente, como he dicho antes, revisando esta estrategia para ampliarla en aquellos países y estamos haciendo un análisis de aquellos países en los cuales exista oportunidad de negocio para nuestras actividades, que, repito, es el sector de agricultura y pesca fundamentalmente y el sector del ciclo del agua en completo. Nosotros hacemos básicamente SPC, o sea, son proyectos llave mano. Tenemos un departamento de consultoría que he mencionado, pero que significa una parte muy pequeñita de nuestra cifra de negocio, aunque sí que tiene importancia estratégica a nivel de trabajos con la Unión Europea y Banco Mundial. Estamos desarrollando proyectos importantes con la Unión Europea y el Banco Mundial en Angola y en África con Ecofis. Es un programa de desarrollo y gestión pesquera, de organización pesquera a nivel de consultoría. La perspectiva que tenemos en este momento es reforzar nuestra presencia en Camerún. Tenemos ya desde hace ya varios años un programa que está muy avanzado de desarrollo agropecuario en el centro del país, que lleva bastante tiempo. La gestión es un proyecto muy importante, sobre 35.000 hectáreas, y que ya está prácticamente ultimado su último detalle de procedimiento administrativo. Tenemos ya un contrato firmado, pero la puesta en marcha, como sabéis, es muy lento en estos países. Hay trámites administrativos a veces muy farragosos que hace que el tiempo de maduración del proyecto, desde que lo identifica hasta que lo pones en marcha, pueden pasar 3 o 4 años. Entonces, dentro de nuestra estrategia países tenemos Senegal, reforzar nuestra posición, que en este momento estamos trabajando bastante bien en proyectos de depuración de aguas y abastecimiento de agua potable. Queremos extendernos también a Costa de Marfil, Burkina, Ghana, Gabón. Estamos analizando estos países y en África Occidental. Y en cuanto a África Oriental, igualmente estamos viendo las posibilidades de estar
Etiopía, Uganda, en la zona de los lagos, pero estamos en fase preliminar de análisis. Este estudio que ha presentado precisamente el Club de Exportadores nos viene muy bien para ayudar a la reflexión de la estrategia de implantación en otros países. En cuanto a las dificultades, bueno, pues yo creo que han sido mencionadas perfectamente. Nosotros tenemos una dilatada experiencia de trabajo en países en desarrollo. Yo personalmente toda mi vida he trabajado en países de desarrollo y entonces las dificultades, pues una particularmente es en la parte administrativa, que los procedimientos administrativos suelen ser muy farragosos y lentos, el marco jurídico, que hay que ser muy prudente, luego el contar con socios locales, que en muchas ocasiones es imprescindible, pero hay que ser también muy cuidadoso con los socios locales y los partners locales para que sean pues adecuados a la filosofía de la empresa. Y luego un tema también muy importante que ha mencionado José María en su exposición y que yo comparto, es muy importante que las empresas que van a invertir en estos países, ya sea en el sector público o el sector privado, tengan muy en cuenta los aspectos culturales y de costumbres del país. Eso es fundamental, porque muy frecuentemente nos encontramos con compañeros, socios de otras empresas, que se sorprenden de la diferencia de tipo de percepción de las cosas que hay en nuestro país, que evidentemente es así, su cultura hay que aceptarla, ¿no? Y creo que es un trabajo importante para poder trabajar en estos países. Creo que es un aspecto muy importante. O sea, el introducirse en un país no es fácil, lleva tiempo, y el conocer su cultura y sus costumbres también, y lógicamente el hecho de que nosotros podamos exportar tecnología, conocimiento, y al mismo tiempo tener una renta de estos trabajos que hacemos, exige lógicamente una integración bastante importante en el país al que nos dirigimos. Ahora tú por tu parte compartes, supongo que sí, la gran mayoría de fundamentos que nos comenta Joaquín. ¿Añadirías alguno más en especial por la peculiaridad de vuestro sector? Sí, por supuesto comparto todos y cada uno de los argumentos que ha expuesto Joaquín, y sí que plantearía alguno adicional por complementar. Bueno, uno que es fundamental para nosotros es conceptualizar los proyectos y plantear proyectos a los clientes en un contexto de desarrollo sostenible e inclusivo. Sostenible para que sea durable en el tiempo e inclusivo para respetar, bueno, pues ese contexto en el que nos movemos. Normalmente, además, estamos trabajando con sectores vulnerables y con poblaciones, bueno, pues que requieren unas consideraciones particulares. Y esto me ayuda también a enlazar un poco con una de las palabras del embajador que hablaba de la industrialización del continente y de la Agenda 2063 y de ese renacimiento africano, ¿no? Y que habla, bueno, de la importancia del desarrollo sostenible y también de esa industrialización. Y en la industrialización nosotros nos encontramos mucho que la tecnología puede ser tractora, puede impulsar ese cambio. Los proyectos de transformación digital, que bueno, son los que nosotros impulsamos más, son proyectos que van a ayudar a ese cambio económico y necesario para, bueno, para que la actividad que actualmente es una actividad fundamentada en recursos, una actividad bastante primaria, pues vaya poco a poco actualizándose, industrializándose y cada vez transformándose más. Y cómo ayudar a que la tecnología acompañe en ese cambio a la región, bueno, pues es un reto muy importante. Y luego otra de las dificultades importantes que nos encontramos es sobre, bueno, lo han comentado yo creo que todos, la generación del empleo. O sea, contamos con personal o tenemos que contar con personal local para una ejecución satisfactoria de los proyectos, pero también, bueno, pues ahí nos encontramos con la necesidad de desarrollar talento local, de hacer capacitaciones, de, en algunos casos, expatriar a gente o dar apoyo en remoto. Y eso, bueno, pues también es bastante complicado y es crítico para el desarrollo. Joaquín, ha introducido un tema muy interesante, Laura, que es el tema de la sostenibilidad, sí, la implicación. Hoy en día cualquier empresa que se precie y sobre todo si quiere
ser parte del proceso de desarrollo sostenible de los países emergentes, tiene que tener una política. Sé que vosotros tenéis también varias acciones. ¿Podrías compartir con nosotros algo de lo que estáis haciendo relacionado con los ODS? Sí, por supuesto. Desde luego, sin duda, vamos. Todos los proyectos nosotros que realizamos, el sector agropecuario fundamentalmente, todos están desarrollados desde la perspectiva de Objetivo de Desarrollo Sostenible. O sea, eso es imperativo y, bueno, forma parte de la cultura de Incatema. En este sentido, hay varias componentes fundamentales que nosotros tratamos de implementar en nuestros proyectos. Una es que todas las actuaciones que hacemos lleven la tecnología más avanzada desde el punto de vista de la sostenibilidad, desde energías renovables. En el caso de, por ejemplo, estamos haciendo pozos y casi todos los pozos que hacemos pues tienen placas solares. En fin, introducimos toda la tecnología de renovables para que el impacto sea el menor posible y se acomoden a los objetivos del desarrollo sostenible. Igualmente, el tema de la formación es un tema fundamental que ha mencionado Laura y, por supuesto, comparto al 100%. El objetivo nuestro es que cada vez tengamos menos expatriados y tengamos más gente local trabajando. Para ello, en todos los proyectos, lo que hacemos del primer momento es una selección de gente local más capacitada. No siempre es fácil encontrarla, también hay que decirlo, y las exigencias a veces de los propios organismos contratantes hace que a nivel de gestión curricular pues sea difícil encontrar los perfiles localmente, pero para nosotros es una apuesta decidida. O sea, intentamos en todos los proyectos, si no tenemos esos currículum, que durante el proyecto se formen para que esa transferencia de tecnología sea una realidad. Y esto va con la sostenibilidad. La sostenibilidad la entendemos en el sentido en que no se trata solamente de hacer el proyecto, sino que el proyecto perdure en el tiempo. Y para que perdure en el tiempo y sea sostenible, es necesario que haya gente local preparada para poderlo gestionar posteriormente, desde tanto el punto de vista técnico como la parte pues, técnica, operativa y comercial, ¿no? Y ahí es un reto que nosotros tenemos con todos los proyectos y que lo manifestamos en todas nuestras propuestas y que lo planteamos también a los organismos contratantes, decidido porque estamos absolutamente convencidos de que la mejor manera de que toda la acción que hacemos no sean proyectos que cuando uno se acaba o se acaban nuestros equipos, a que nuestro equipo, el proyecto sufra o pueda llevarse mal, evitar. Queremos evitar eso. Y esto es un reto que tenemos constantemente en todos nuestros proyectos para que sean sostenibles. Como decía Laura, no es nada fácil, es complicado porque pues eso exige una labor de formación de la gente y de escoger las personas más adecuadas, sensibilización, adecuarlas teniendo en cuenta el contexto cultural y de costumbres en el que se desarrolla el proyecto, que tampoco es fácil, pero sí que apostamos fuertemente por eso y de momento podemos decir que estamos bastante, no al 100% satisfechos, pero un porcentaje muy alto satisfechos porque estamos consiguiendo que los proyectos después de terminados funcionen desde ese punto de vista sostenible. Me gustaría ahora pasar a abrir ya un debate entre nosotros y llevar el tema a un tema más general y hablar del posicionamiento de la empresa española, el posicionamiento de la inversión española. Lo ha dicho nuestro presidente, el stock de inversión en África subsahariana es mínimo, 1.800 millones, una cuota del 0,27%. Si lo comparamos con otras regiones, obviamente no América Latina por razones históricas y culturales, pero con Asia-Pacífico, con Europa, hay mucho margen de crecimiento. ¿Cuál creéis vosotros que son las razones por las que hay esa falta todavía de percepción de mercado, de posibilidad de crecimiento? Como vosotros habéis puesto perfectamente las razones que os han llevado, ¿por qué creéis que todavía no hay ese posicionamiento, esa visión por parte del empresario español? ¿Joaquín? Perdón, Laura, perdona Laura, que ha terminado Joaquín antes, si no te importa, Laura. Como digas. Empieza Laura. Bueno, pues la verdad que, cada empresa tendrá sus propias razones, pero sí que es cierto que nuestra historia en África es una historia casi todo de éxitos. Entonces, ya desde hace mucho tiempo, pero sí que es verdad que ese desconocimiento de las oportunidades de África y también
hablamos de África subsahariana, pero en realidad dentro de África subsahariana la complejidad es enorme, porque siempre en todas las exposiciones del Club de Exportadores se habla de esa diversidad y de que, bueno, luego hay que tratar cada país por país, ¿no? Pero, bueno, ese desconocimiento y esa lejanía virtual que existe, pues seguro que está pesando mucho. Y hablo de lejanía virtual porque en realidad estamos muy cerca. En realidad, geográficamente estamos mucho más cerca que de Asia o de América Latina, pero bueno, siempre tiramos más, ¿no?, a Europa o América Latina, pues quizás por esa aproximación que sentimos un poco más cultural o un poco más del idioma. Hay un aspecto que a nosotros nos parece fundamental también y que es muy, muy intuitivo, ¿no?, a la hora de trabajar con África, y es esa proximidad horaria que nos hace también que sea mucho más fácil trabajar. Y una cosa muy, muy importante es ganarse la confianza y conseguir, pues, trabajar de una forma segura y estable. Y para ello hay mecanismos como son el apoyo de los organismos multilaterales, que, bueno, también ahora seguimos igual de preocupados, ¿no?, con este tema del COVID, a ver cómo conseguimos que esto se mantenga. Y luego también la capacidad de trabajar con socios locales o con socios que ya tengan esa experiencia. Y en este caso, bueno, pues si una empresa va a trabajar a un país donde nosotros ya estamos, siempre estamos abiertos a colaborar, porque creemos que la colaboración entre empresas españolas también es fundamental, bueno, que sean complementarias, obviamente, ¿no?, pero ese complementariedad que nos encontramos con empresas nicho o con empresas en sectores especializados hace que vayamos a tener mucho más éxito. Y bueno, esa mentalidad de hacer consorcios y de trabajar conjuntamente, pues es seguro que en estos países también es un éxito. Y luego, pues por terminar, yo en caso de SATEC refuerzo mucho la presencia que tenemos en Marruecos. Para nosotros, el haber estado en Marruecos y el haber podido desarrollar en Marruecos una actividad ahora mismo con 150 personas y locales, además, donde, bueno, casi todo el personal que tenemos allí es local, nos hace haber conocido una realidad que no es la misma, pero que nos permite extrapolar un poco las experiencias de Marruecos a esos países vecinos y, bueno, pues trabajar un poco en el desarrollo de los países vecinos también con esa experiencia. Bien, yo en cuanto a barreras o circunstancias por las cuales no hay tanta presencia española, yo apuntaría básicamente 3 o 4. Primero, el tema de las comunicaciones. Aunque ha mejorado últimamente, es cierto que las comunicaciones de España con países en desarrollo, pues las comunicaciones norte-sur con África no han sido fáciles, aunque recientemente, bueno, pues con Marruecos hay vuelos diarios, porque en el país más próximo, con Argelia o con Norte África, en cambio con África subsahariana es muy complicado, tienes que ir pues vía París o vía Portugal, o sea, hay pocos vuelos directos, con lo cual es una barrera. En segundo lugar, yo apuntaría el idioma. En España, lógicamente, lo más fácil es exportar a América Latina por conectividad y por idioma, ¿no? Porque también con América Latina las comunicaciones, aunque lógicamente hay unos horarios muy diferentes, entre 6 y 9 horas de diferencia y tiempo de vuelo considerable, pero en cambio las comunicaciones son mejores que para ir a África, aunque esté más cerca, ¿no? El tercer aspecto marcaría la desconfianza del empresariado español hacia África. Es como una nebulosa la África subsahariana, donde hay pues una cierta desconfianza como consecuencia de ese desconocimiento a su vez de lo que está ocurriendo en nuestros países, de los procedimientos administrativos que son difíciles, la administración que a veces hay una burocracia muy compleja, y esos son los factores que yo creo que son esas barreras para entrar. Que no son, bajo mi punto de vista, distintas a las que existen en otros países en cuanto a la parte de conocimiento del país. Lógicamente las comunicaciones y el idioma son distintas. Yo, en cambio, creo que sí que África tiene un potencial enorme y animo a todos los empresarios a que intenten introducirse en el mercado africano por su potencial de crecimiento en todos los sectores, sobre todo lo que mencionaba José María, que a nosotros nos afecta directamente, que es el de agricultura y agroindustria. El potencial es enorme, en el tema del agua también, y por supuesto en telecomunicaciones, electricidad, etcétera, está
todo por hacer, básicamente. Los ratios que tienen de dotaciones por población siguen siendo actualmente muy bajos, extremadamente bajos, con lo cual hay un recorrido enorme. Por lo tanto, yo sí que creo que hay un potencial considerable, enorme, y que por parte de instituciones españolas sí que sería bueno que se potencie y mejore cada vez más, aunque la presencia ya de comercio es importante y está haciendo una labor, bueno, al menos los contactos que nosotros tenemos, encomiable en los países en los cuales estamos, pero creo que hay que potenciarla, hay que mejorar esa situación, hay que potenciarla y facilitar mucho más el acceso a la inversión pública y privada para estos países, invitando a las empresas del sector privado que vayan de acompañantes y fortalecer más los partenarios público-privados. Hay un factor que suele ser determinante en todo el proceso de la internacionalización de una empresa, que es el efecto tractor. Es decir, las empresas pymes suelen seguir, sobre todo en el sector de la ingeniería o la construcción o otros sectores, a la gran empresa. En el caso español tenemos muy pocas excepciones. En el caso de las empresas de exportadores dentro del grupo, pues tenemos grandes empresas del IBEX 35 que sí tienen un interés, caso Indra, caso Acciona o incluso CaixaBank más en el norte de África. Pero si uno mira a nuestros vecinos, que suelen ser los modelos a seguir, países a lo mejor con un potencial económico mayor, un poco mayor que el nuestro, vemos empresas como Danone, Nutella, Heineken, el sector de la construcción Vinci, el sector petrolífico Shell, Enel, BP, H&M en textil, la banca, Crédit Agricole, podríamos seguir y seguir. Uno ve muchas referencias y echa a lo mejor en falta ver a los grandes campeones, ¿no?, nacionales con presencia en esta zona. ¿Cuál creéis que son las razones por las cuales todavía nuestras grandes empresas no han puesto el foco en el continente africano o en la zona especialmente de África subsahariana? ¿Laura? A ver, que estaba en mute. Pues la verdad es que si uno mira las proyecciones de África y hace un análisis de aquí al futuro, la proyección de crecimiento a nivel de PIB y a nivel demográfico es increíble. Desconozco, la verdad, por qué las grandes empresas no invierten más, pero también hay que pensar, bueno, cuál es la amenaza que ahora cierne, ¿no?, sobre África, bueno, de la inversión extranjera de países como China o como, bueno, pues algunos países que están ya invirtiendo de manera estructurada en esta región. El caso de España, yo creo que vamos poco a poco. Siempre hemos ido, ¿no?, poquito a poquito, conociendo, descubriendo, y sí que cada vez nos encontramos más con interés. Bueno, también habría que preguntarle al Club de Exportadores, ¿no?, que es quien tiene más sensibilidad sobre esto, pero sí que nos encontramos, nosotros participamos mucho con las oficinas comerciales, que bueno, también hay que destacar su labor, ¿no?, por ayudar a la empresa española en la internacionalización, y participamos mucho y nos ayudan mucho tanto con agencias como comisiones, y sí que encontramos ese interés y que cada vez, bueno, ellos también dinamizan mucho. También el Banco Africano y el Banco Mundial, hemos participado recientemente en eventos que ellos han liderado, y también con ellos nos encontramos con empresas españolas. Hombre, es cierto que no tiene nada que ver con lo que nos encontramos en América Latina, donde todas las empresas la empresa española ferozmente compite unas contra otras. Aquí la presencia es más marginal, pero también va creciendo, ¿no? Lo que había hace 20 años no es lo que hay ahora, y ahora poco a poco sí que nos vamos desarrollando por aportar algo, ¿no? Bueno, yo me tocó vivir una época en mi vida profesional en Marruecos donde la presencia inicial de las grandes empresas era muy pequeña. En aquella época estaba Dragados, y durante una etapa
conseguimos con una acción comercial muy importante a través de las cámaras de comercio y de la oficina comercial de la Embajada de España, una penetración muy importante. Marruecos es un país muy singular por la proximidad y por las relaciones que tiene con España, y de hecho pues yo creo que actualmente hay una presencia muy importante. Pero no es así en África subsahariana. Yo insisto, creo que la falta de confianza y la incertidumbre que hay en cuanto a la seguridad jurídica en algunos casos y la inestabilidad a veces política en otros hace que las grandes empresas no arriesguen en invertir en África en proyectos por esas dos circunstancias, porque bueno, hay proyectos importantes, grandes, que en los cuales tendrían cabida sin duda a las grandes empresas españolas, pero a veces yo creo que, es mi punto de vista, no puedo ponerme en su papel, pero creo que esa puede ser la circunstancia fundamental, la inseguridad jurídica y la a veces inestabilidad política, a veces que hace que los riesgos no compensen a veces, ¿no? Y por añadir una cosita más, si me permitís, en esta línea, también hay que hablar de cada país, porque la sensación de corrupción que hay en algunos países, bueno, que es eso, ¿no? La inseguridad, esa sensación de corrupción que hay, pues también igual las experiencias que se han tenido en unos países se extrapolan a los otros y se intenta generalizar algo que luego hay que conocer cada situación específica, ¿no? Un poquito antes has introducido un tema interesante, el tema de cómo potenciar, ¿no?, la inversión. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuáles son los mecanismos? Bueno, yo ahí sí que... Es indudable el trabajo que hace la Secretaría de Comercio, el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de su embajada, oficinas comerciales, Casa África, una serie de entes de la administración por apoyar las exportaciones y la inversión. Pero, ¿qué nos falta? ¿Cuál sería el paso siguiente? Bueno, yo pienso que hay una labor muy importante que hacer. Yo sé que, bueno, Cofides, Felices, bueno, hace una labor fantástica, formidable, pero bajo mi punto de vista, para África, lo mismo que tenemos aquí un plan África de comercio que está fenomenal, que está muy bien, España debería arrastrar Europa desde el punto de vista de inversión pública, la Unión Europea, el Banco, el BCE, o sea, perdón, el Banco Central Europeo, en fin, para conseguir que haya una inversión mucho más importante en África. No solamente al sector privado, sino al sector público. Yo insisto siempre sobre un tema clave, por ejemplo, porque uno de los sectores que nosotros estamos, y por el que puedo hablar, que es el tema de agricultura y agrobusiness en general y el ciclo del agua, ha existido la costumbre habitual, bueno, recientemente, en que todos estos países se considera que el sector agrícola, las inversiones de infraestructuras básicas para producción, son proyectos bancables, es decir, que tiene que ser inversión con un préstamo, ¿no? Y bajo mi punto de vista creo que ahí es uno de los grandes puntos de error que se está cometiendo, no solamente en África, en general en todos los países en desarrollo, porque a diferencia de lo que ha ocurrido en Europa, Estados Unidos, en todos los países desarrollados, el sector clave para dinamizar el desarrollo de un país es la agricultura y su transformación agrícola. ¿Por qué? Porque es el patrimonio que tiene, ¿no? En Europa, todos lo sabemos, tenemos la PAC, que es una inversión colosal para potenciar y apoyar el sector agropecuario, a los agricultores. No hablo ya de las grandes inversiones de las grandes empresas, ¿no? Pues como las bananeras en Estados Unidos, que han ido a América Central, o las grandes productoras de aceite de palma, que hay aquí también. No, yo hablo de la estructura básica del sector productivo agrícola, que es la base, la cimentación bajo mi punto de vista para el desarrollo del país. Eso está abandonado, está en la mano de Dios. Entonces, los pequeños y medianos agricultores no tienen la menor capacidad de desarrollarse por sí mismos si no es con un apoyo fuerte institucional, donde hay una inversión pública en una etapa inicial del desarrollo y posteriormente, por supuesto, una vez que hayan alcanzado un umbral de renta per cápita mínima, pues lógicamente el propio agricultor, si tiene ya estabilizados sus derechos de propiedad, porque no hay ni siquiera catastro, con lo cual difícilmente puede endeudarse para invertir en su propio territorio, puede acceder al crédito y progresivamente el desarrollo se iniciaría. Bajo mi punto de vista, creo que este es un factor clave que no se aborda de una forma clara, pero que es, bajo mi punto de vista, fundamental para promover el desarrollo en
África. Y España, en particular, con su experiencia enorme que tiene en el sector agrícola. Nosotros sufrimos también cuando nos integramos en la Unión Europea en el año 85, tuvimos que hacer una transformación colosal del sector agrícola para ser más competitivos. Sería un sector clave para España en cuanto a exportación de tecnología, conocimiento, no solamente ya público, sino también privado. Y ahí yo creo que la llamada para mí sería que España intentase promover, junto con los otros países de Europa, un plan África europeo, donde se canalice los fondos. Hay que hacer ayuda pública y ayuda privada, pero no solamente fondos públicos, básicamente, que se destinen a los presupuestos del Estado, del país correspondiente, sino que sean proyectos gestionados, que se le entreguen los resultados de los proyectos y que vayan canalizados a fortalecer las infraestructuras productivas de base del país y, por supuesto, los sectores clave como es el agua y la energía. Sin esa política de apoyo, con un compromiso público de verdad, difícilmente creo que África se pueda desarrollar. Caerá en un círculo vicioso con un crecimiento demográfico colosal, en torno al 2,5%, es decir, que cada 20-25 años la población se duplica, la tasa de población joven de menos de 25 años supera a veces el 45 o el 50%, con lo cual cada año una cantidad ingente de población que se incorpora a la edad de trabajo, y si no hay un plan estratégico de estas características, veo que difícilmente África pueda levantar cabeza. Laura, por ir concluyendo ya, que se nos está echando la hora encima. Sí, mira, muy en línea también con lo que dice Joaquín y extrapolándolo al caso de la tecnología. Hay un apartado que nos parece muy importante y es la dificultad de formular proyectos estratégicos transformadores. Somos empresas con experiencia o organismos con experiencia, como puede ser el Gobierno de España, que ha pasado ya por esa transformación, quienes podemos ayudar a los países en esa formulación. Y además, los países africanos en los que nosotros estamos trabajando se ven muy interesados por estas experiencias exitosas, quieren conocer más y quieren de alguna forma extrapolar esa experiencia exitosa, bueno, de manera personalizada y particularizándola a las condiciones específicas locales, pero sí que están abiertos a ese desarrollo de los proyectos. Entonces, el gobierno aquí pues tiene un papel fundamental a la hora de extrapolar las experiencias y llevar consigo a las empresas que han podido hacer esta transformación en España para hacerla en África. En ese sentido, todo lo que tenga que ver con la ayuda a la formulación, con asistencias técnicas, consultorías especializadas, luego el desarrollo de los proyectos llave en mano, pues resulta fundamental. Y luego a la hora de ejecutar los proyectos sí que es verdad que bueno, hay mucha incertidumbre, tanto en el pago como bueno, en las garantías, el soporte financiero, y ahí existen ya mecanismos, hay mecanismos al crédito, hay garantías, hay una serie de mecanismos que están disponibles para las empresas, quizás no se conozcan suficientemente. Y a nosotros, en nuestro caso particular, solemos trabajar mucho con la ejecución de proyectos llave en mano, donde invertimos es más en la inversión en talento propiamente, no tanto en capital o en activos, y entonces, bueno, pues ahí quizás pues también impulsar ese tipo de proyectos pues ayudaría bastante. Bueno, muchas gracias, Joaquín, muchas gracias, Laura, gracias a SAPEC y INCATEMA por colaborar en estos diálogos, en el seminario que hemos organizado hoy. Y antes de concluir, pues simplemente compartir con vosotros pues, la satisfacción de volver a hablar de temas de África, sobre todo en el escenario de incertidumbre en el que estamos actualmente. Las perspectivas no son buenas, no son halagüeñas, pero es alentador escucharos a vosotros que lleváis tiempo trabajando en el continente, seguís trabajando y estoy seguro que vais a seguir haciendo cosas muy interesantes por el desarrollo de esos países. Con todo esto termina esta parte y vuelvo a ceder la palabra a nuestro presidente Antonio. Gracias, Salim, por coordinar la presentación el diálogo que hemos tenido. Y desde luego, gracias a Joaquín y a Laura por haber sido tan francos, tan sinceros, y además me ha parecido muy interesante, ¿no? Porque estabais hablando
muy de experiencias reales que habéis tenido, buenas y no tan buenas. Y yo creo que es tremendamente útil para las empresas, es tremendamente útil para nosotros el entender, ¿no?, de primera mano a qué nos enfrentamos, qué perspectivas, qué potencial, qué tenemos que tener en cuenta y contado desde un punto de vista muy, muy práctico, ¿no? Y desde luego, en fin, gracias Salim y a FOCE. Como os comentaba antes, FOCE es una empresa valenciana, tiene también sede en Madrid, bastante presencia en África y es quien coordina el grupo de trabajo de África del Club de Exportadores.